Pero del versículo 1 hasta el versículo, me parece que es el 18, ahí es el mensaje de Pedro cuando relata la conversión de Cornelio y cómo Dios le habló. En el versículo leímos, por eso me salté esos versículos, porque es un recapitulado de el mensaje que pasamos o escuchamos en otra ocasión. Pero entonces por eso me salté esos versículos. Pero ahora dice acá, y es lo que me hace un eco en mi corazón, y el Espíritu, dice Pedro, me dijo. Todos sabemos que el Espíritu de Dios es una persona, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Bueno, el Espíritu Santo es una persona, y una persona en su personalidad, por decirlo así, en su personalidad habla, ¿verdad? En la persona del Espíritu Santo vemos que Él habla, pero la pregunta está aquí, ¿cómo habla? Porque usted dirá, hermano, pues yo nunca he oído la voz del Espíritu Santo, porque si dice aquí que le habló a Pedro, pues obvio, tiene que ser una persona, ¿verdad? En sus atributos, ya lo hemos mirado. Y entonces ahora, ¿por qué ves entonces nosotros muchas veces decimos o hablamos, me habló el Espíritu Santo, y erramos? No se ha hecho esa pregunta, ¿verdad? Y entonces, pero aquí Pedro lo confirma y dice que el Espíritu Santo le habló, y dice Pedro, dice, yo sin dudar lo obedecí y fui donde él me dijo. Entonces Pedro podía discernir cuando el Espíritu le estaba hablando. Y entonces nosotros como iglesia en este periodo de la gracia, la iglesia de hoy necesita cantar, sí. Necesita saber Biblia, por supuesto que sí. Necesita leer la Biblia, por supuesto que sí. Necesita congregarse, por supuesto que sí. Necesita ayunar, obvio, si no está muerto espiritual. Necesita obedecer, por supuesto que sí, porque una persona que sabe discernir la voz de la persona del Espíritu Santo, obedece, ¿verdad? Entonces, por eso es que me resuena en mi ser, en mi persona, cuando dice, y el Espíritu me dijo que fuera con ellos. Dice Pedro, sin dudar, yo fui con ellos. Ahora, no haríamos una pregunta ni cuestionarios, porque eso no se hace, ¿verdad? De decir, hermano, ¿cómo le habló, cómo le habla o cómo le habló el Espíritu Santo? Bueno, ya esa relación es entre usted y Dios, ¿verdad? Claro. Pero a veces debemos de pedirle a Dios, porque en las manifestaciones de los dones, Dios usa sus vasos. Un ejemplo, a través del Espíritu Santo, que lo vamos a ver mucho más adelante, dice que alguno nos dio el don de discernimiento. ¿Cuántos dicen amén? Que casi va a similitud con el don de revelación. Fíjese que si algo se desarrolla en el pastorado, uno como ministro, le soy sincero, siente cuando un mensaje no llega.
¿Quién vive? ¿Sí? Y a uno se desarrolla eso cuando una persona anda, por decirlo así, pues no anda bien, hermano. ¿Para qué se lo vamos a ir a aventar al anzuelo para otro lado? ¿Sí? ¿Es verdad? ¿Quién vive, hermano? ¡Qué silencio! Por eso es que el ministro, cuando Dios lo llama, algunos lo ven como el pastor, ese quién es. Y a veces te dicen, mire, vamos con el pastor o ve con el pastor. Ay, ¿qué me va a enseñar? Fíjese, ya esa persona está desviada. ¿Sabía eso? Oh, yo lo noto bien serio, hermano. O sea, ¿quién es el pastor que a mí me va a enseñar? Fíjese que hablando voy a meterme esto, injertarlo, porque hablo del espíritu. Me reía con mi papá, porque él tiene 76 años, si no me equivoco. Y todavía dice que no le duele la cintura. Bueno. Y verdad, me dice mi hijo, pues yo quiero ir a hablar con ustedes. Sí, papá. Le digo, papá, pues sí. Pero mire lo que él me dice, mi hijo, yo tengo los años y tengo la experiencia. He vivido más que tú y bien aceptable, ¿verdad? Pero le dije, yo tengo el discernimiento. Se cayó. No la agarraron ustedes, ¿verdad? O sea, una persona por mucha edad que tenga, por muchas canas, en realidad a nadie le salen las canas en Alfa y Omega. Por muchas canas que tenga, esa es experiencia de tus años vividos solamente. Está ahí. O una persona que tenga canas ahora sin Cristo, tiene experiencia, tiene conocimiento, porque no vamos a comparar vivir 80 o 70 años a un muchacho de 20, ¿verdad? Pero ¿cuál es la diferencia? Del que no tiene a Cristo, tiene la experiencia solamente, los años vividos, pero el que tiene a Cristo no puede tener la experiencia, pero puede tener la unción, el discernimiento que viene de lo alto. Esa es la diferencia. Espero que haya entendido, ¿verdad? Déselo fuerte al que vive. Por eso el que sirve a Dios en un liderato, no lo vamos a poner en la balanza que si ya tiene 100 años puede ser líder. No, porque hay personas que tienen años en el cristianismo y son como niños. Sus actitudes, sus comportamientos. O sea, no ha habido un crecimiento. Y ves a un recién convertido que se somete a la obediencia y dice, hombre, este se porta más mejor que el que yo conozco, pero no aquí, ¿verdad? Es por allá. Es un ejemplo. Entonces, ahora, ¿por qué llega a esto? Es porque la iglesia y todos los hijos de Dios tenemos al Espíritu Santo, el cual hoy en este periodo de estos últimos años, en estos últimos días, Él sigue hablando a la iglesia y nos sigue dando discernimiento, nos sigue dando, hermano, esa fuerza para seguir adelante. ¿Sí? Si hoy usted vino un poco sin fuerza, sin ánimo, y dice, bueno, esperaba un mensaje de mi pastor en la semana. Bueno, lo obtiene del pastor de pastores. Es verdad. Ahí se ve el crecimiento, pues. Ahí se ve. Si a usted su líder no le habló, o su pastor no le habló, pero sí está bien de que lo animen, y es verdad. Pero yo todas las mañanas, mi líder, mi pastor, el que me pastorea, el que me da pastos frescos y me lleva junto a corrientes deliciosas, Él me está pastoreando y cada día me está hablando a través de su palabra. Entonces, la iglesia hoy en estos últimos días
tiene que oír y dejarse guiar por la palabra o a través del Espíritu Santo. Por eso dice aquí, y el Espíritu me dijo que fuera ¿qué? Con ellos. Cuando el Espíritu habla, usted no tiene que dudar. Y tampoco decir, hermano, nada más que me den el chance de el pastor me preste el púlpito porque lo voy a desmascarar a todo. Ese no es el Espíritu. Porque el Espíritu nunca te va a dejar en vergüenza a una persona. Amén. Porque parece que en los evangelios, si no me equivoco, Mateo, dice que si tienes algo contra tu hermano, ¿qué dice? Públicalo. ¿Qué dice? Llámalo aparte y arregla las cuentas con él, ¿verdad? Y si alguien dice, si él no quiere entender, entonces llama a un líder y que ese líder sea testigo que tú diste la iniciativa de pedir perdón, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué se necesita? Bueno, una madurez. Pero ¿quién da la madurez? ¿Quién lo da? Bueno, ya entendió, el Espíritu Santo. Por eso, Pedro, ¿por qué entre esto? Porque para que usted vea, Pedro allá, porque aquí Cristo ya había ascendido al cielo, ya no estaba con ellos, ya estaba en acción la obra del Espíritu Santo. Ya había venido el derramamiento, el bautismo, hablaron en lenguas y milagros se hacían por todo Jerusalén y las afuera, porque estaba la persecución ahora. Ya no era el Pedro que le quitó la oreja a Malco. Fíjese, nota la diferencia, ¿verdad? Que Dios estaba con ellos a través de su Hijo Jesús. Pero cuando Él estaba, Pedro tenía otro carácter. ¿Cuál era? Agresivo, peleonero. Lo bueno que aquí en Alfa y Omega no hay. Con poquito luego se encendía, ¿verdad? Y Pedro quería arreglar las cosas a su manera. Entonces, cuando van a apresar a Jesús, y Judas va y lo entrega, y Judas dice, mire, porque si algo sabe, mira, aquí hay, hermanos, es que en ese tiempo no había medios, ¿verdad? Cómo conocer a Jesús, cómo era, en realidad no hay fotos, no hay nada, es por la fe que hemos creído en Él, ¿verdad? Pero, entonces, ¿cómo Pedro era la actitud de él estando con Cristo? Bueno, mire, Judas dice, le pregunta a Judas, ¿pero quién es? Judas va y dice, mire, como si algo tiene, hermano, que lo vamos a ver, sí, más adelante el tiempo me alcanza. Si algo tiene, que algo se aparecían a Cristo, ¿sí o no? Algo se aparecían. Y se acuerda usted pues cuando iba Pedro maldiciendo y la muchacha que sale dice, oye, él es uno de ellos, ¿por qué? Porque se parece, ¿qué? A ellos. ¿Lo han leído o no lo han leído? Si no, vayan a la búsqueda en la casa. Entonces, eso quiere decir que un cristiano, donde quiera que va, dice, esa mujer es cristiana, algo tiene. ¿Se lo han dicho? Y si no se lo han dicho, pues yo no sé por qué, fíjese. Amén. Entonces, bueno, cuando Judas le dice, este es el que voy a besar, a él es. Bueno, va toda la guardia, ¡fum! Y apresan al Señor Jesús, lo jalonean y ¿quién entra en acción? Pedro. No, hombre, y lo que quieran con él, bueno, no lo dijo así, ¿verdad? Lo quieran con él, conmigo. Saca la espada y ¿qué? Y le vuela, hermano, la oreja, ¿verdad? Entonces Jesús le dice, Pedro, tranquilo. No, que porque no, tranquilo. Y le cita la Biblia, que tú no sabes que el que a hierro mata, a hierro va a morir. Diciendo, el que mata con una pistola, pues también lo tiene que matar con una pistola, como querían decir, ¿verdad? Entonces, con una espada, no era pistola en el tiempo, ¿verdad? Pero entonces, Jesús le dice, deja ahí. ¿Cómo ve a Pedro? Con carácter, ¿verdad? A querer arreglar las cosas a la manera. Y a veces nos aparecemos a Pedro. A veces nosotros queremos arreglar las cosas que a nuestra manera. Ahí le voy. Si ese chamaquito fuera mi hijo, unos pajuelazos le diera. Sí, hermano. Si yo fuera el pastor, no, hombre.
los agarrara del cuello, mira, aliviánate, tiburón. Yo entiendo, vamos en desarrollo como Pedro, ¿verdad? Pero Dios no quiere que seas como Pedro del carácter allá, sino que seas, que ahora que seas como el Pedro lleno del Espíritu de Dios, a su nombre, lleno del poder de Dios. Ahí está. Por eso, en lo personal, yo me gusta tratar bien a los niños, porque a mí me gusta que los niños me los traten bien. ¿Sabía eso, verdad? Qué silencio, ¿verdad? Sí. Yo por eso me gusta tratar bien a los niños, para que el mío me lo traten bien, porque el que siembra, ¿qué? Cosecha. Bueno, espero que se le haya abierto el ojo. No, es un ejemplo. Entonces Pedro le dice, ahora Pedro ya vemos, ya Pedro puede discernir la voz del Espíritu de Dios. Qué lindo. Entonces la iglesia debe de saber cuándo el Espíritu Santo está hablando, ¿verdad? Ahora, en este momento, Dios nos está hablando a través de su Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahí está. Pero hermano, yo deseo ir a Dios, que me hable. Rafael, yuju, ¿dónde estás? Es lo que, y a veces nos dicen, hermana, pero yo oro y no siento nada. Y es que quieres que te ore, usted ora una vez a la semana y quieres que él aparezca, que estoy, mujer guerrera. No, no es así. Yo le digo porque yo como ministro, a mí me han preguntado, pastor, ¿usted ha escuchado la voz de Dios? Sí, hasta las tengo contadas, hablando audiblemente. Sí, pero si aún no la escucho audiblemente, en las mañanas, antes de dormirme, leo la Biblia, ahí me está hablando. Entonces, si usted anhela, siga escarbando y va a encontrar. ¿Sí? Yo a veces, hace tiempo, bueno, pues por el crecimiento también, ¿verdad? Porque cuando uno se convierte a Cristo, lo que quiere es leer la Biblia, orar, y 3 horas ya, Señor. Y yo no sé, ¿verdad? Hasta me tiraba y no escuchaba nada. Y yo decía, pero Señor, ¿cuándo me vas a hablar? Y a veces Él habla cuando tú menos lo esperas. ¿Es verdad? A veces Él te habla y vas a oír la voz de Él cuando menos usted lo espera. Es que a Dios no le vamos a torcer la mano por lo que usted hace. A Dios lo vamos a obedecer y en la obediencia Él nos va a hablar. Entonces Pedro dijo, bueno, fuimos allá sin dudarlo y ya, pero Dios lo había preparado ya. Lo había preparado con un sueño, y por eso el Espíritu Santo guía a Pedro a tomar buenas decisiones. Como ahora el Espíritu Santo lo va a usted a guiar a tomar ¿qué? Entonces, pastor, ¿pero por qué nos equivocamos? Bueno, porque a veces pues nos precipitamos. Es verdad. Y dice, hermano, ¿qué puerta se me abrió? La puerta de Apocalipsis se me abrió, hermano. ¿Cómo? Y es una gran bendición ese gran caballero, ese gran varón. Y pasan años y que yo estaba la gran bendición. Gran problemón que se mete, ¿no? Ese trabajo, hermano. Dios me abrió esa puerta. Sí, Dios te la abrió. Cuídalo. Sé responsable. Llega temprano. Porque si no, así como Dios te lo dice, bueno, esa no quiere trabajar, se la voy a quitar. A su nombre. Entonces, hay que pedirle al Espíritu Santo, que es una persona, enséñame a poder discernir tu voz y que tú me guíes. Porque ahora, si algo está en acción, es la guianza del Espíritu Santo. ¿Quién nos guía ahora, hermano? El Espíritu Santo. Le da un aplauso a Él. Él nos guía, es nuestro guiador. Fíjese, hace la función de guiador, de consolador, ¿de qué más? Yo estaba pensando, dije, bueno, guiador, a veces vamos a hacer cosas que usted y yo no sabemos, pero ¿quién nos va a guiar? Ahí está. Vamos a ser consolados ¿por quién? Por Él. Porque hay que ser sincero, hermano, a veces va a haber momentos que nadie te va a consolar, ¿verdad? ¿Ha pasado por ahí o no ha pasado por ahí?
Era pastor todas las noches. Bueno, nadie me consuela. Lloro en mi lecho de mi cama y mis lágrimas mojo mi almohada como David, porque David cuando oraba mojaba su almohada, ¿sí? Léalo. Y quizás usted se compara a David, ¿verdad? Hasta le escurre y le echa en la cubeta. A veces hacemos oración así: Señor Jesús, Padre. Y si Dios, perezas, levántate, hombre. Pero bueno, entonces, si usted está pasando por momentos difíciles, ¿a quién tiene? Háblale a él, hermano. Él es una persona. Si es una mujer, un hombre, espíritus, hágalo amigo suyo ahora. Porque la mayoría, es bueno tener amistades, muy bien. Sí, es verdad, es muy bueno. Y hablar con ellos es muy bueno. Pero más que todo, tenemos espiritual un amigo que no se ve, pero sí es real y nos ayuda. Y quizás no habla nuestro lenguaje como nosotros español, pero bien nos entiende. Es verdad, bien nos entiende. Entonces, hable con él. Dile: Espíritu Santo, tú que conoces, porque tú eres el consolador, me siento triste. Mi esposa no me consuela, espero un abrazo de mi esposa, lo que espero es un guantazo de ella. O viceversa, ¿verdad? Mis hijos no me comprenden, mis hijas no me comprenden. Pero tú que comprendes todo, fortaléceme. ¿Quién puede hacer eso, hermano? El Espíritu Santo. Por eso Pedro ya aquí creció, vamos a decir, dio un paso más adelante, ahora sabía discernir la voz del Espíritu de Dios. Bueno, mire, hay un pasaje y quiero llevarlos allá, parece que es Hechos 13:2. Allá mientras mi hermano, para no mover, creo que aquí lo puedo mover también, si no ahí está la pantalla. Hechos 13:2. Mire lo que dice. Un pasaje muy conocido. El Espíritu Santo guía a los creyentes a tomar buenas decisiones. ¿Me dice amén si está ahí? Dice: ministrando estos al Señor. Pero aquí hay unos requisitos. ¿Cuáles eran? Dice, versículo 13:2. Ministrando estos, en otra versión dice, sirviendo estos al Señor. ¿Qué estaban haciendo? Ayunando. ¿Dijo quién? El Espíritu Santo. Ahí está. ¿Habla o no habla? ¿Verdad? Entonces, él, obvio, no se apareció como una persona literal, pero usó a una boca de los que estaban reunidos, como hoy lo hace. ¿Cuántos dicen amén? Hoy lo hace. Se para alguien en el púlpito, un ministro o alguien, y dice: el Espíritu Santo, y si cree esa palabra, se va a llevar a cabo, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos ha hablado el Espíritu Santo aquí, hermano? ¿Ya ha creído esas promesas? ¿Cuántos lo han creído? Bueno, haga la suya, pero no sea de corazón duro, hermano. Porque a veces pasa un joven, y dice: pero ¿quién es ese joven? O pasa una hermana: no, que las mujeres no predican ahora. Pero pasa un voceso rudo: amén, recibo. ¿Quién vive? Entonces el Espíritu Santo puede usar a un niño, puede usar a un joven, puede usar a un adulto, pero simplemente hay que saberlo oír. Ok, quiero avanzarle. Vaya por favor hasta, sáltese el versículo 19, 11:19. Ahora sí vamos a leer. 11:19. Cuando llegue ahí me dice amén. 11:10. Ahí mismo pues, nada más 11. Mira lo que dice. Y vamos a leer hasta el versículo 24. Unos 4 dice así: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de ¿qué? De la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie, fíjese, la palabra, sino solo a quienes, los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor. Y el 21 dice:
y la mano del Señor estaba ¿qué? Con ellos. Cuando dice estaba, había más, no solo uno. Y gran número creyó y se convirtió ¿a quién? Al Señor. Versículo 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. La iglesia de Jerusalén era la iglesia central. Y enviaron ¿a quién, hermano? A Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó. No se le olvide la palabra exhortó. Y a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles ¿a quién, hermano? ¿A quién? Al Señor. Porque era varón bueno y lleno Esteban ¿de qué? No, perdón, Bernabé lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Hasta ahí. Bien. Ve la acción de la palabra, ¿verdad? Que cuando estos hombres predicaban, lo predicaban con autoridad. Pero dice, y la mano del Señor estaba ¿qué? Con ellos. Fíjese. Dice que había convertidos, hermano, en ese tiempo no había una papelería como ahora. Ahora, a la mayoría de iglesias, un ejemplo, voy a mencionar, por decirlo así, las asambleas de la doctrina más céntrica a la cual nos apegamos. Asambleas de Dios, un ejemplo, tienen su manual doctrinal, que es creer, que es el primer paso de fe, y hasta llegar ¿a dónde? Al bautismo. Hoy estamos bendecidos, amén o no amén, hermano, ¿verdad? Ya hoy usted enseña, se le da un discipulado el que se va a bautizar, se le enseña qué es el bautismo, qué significa, qué es inmersión en agua y todos los pasos que usted lo sabe, o lo que se le da al que se va a bautizar. Y uno lo enseña y bueno, y dice, bueno, ya lo discipulé. Mire, aquí, si usted ve todo el libro de Hechos, yo tengo algunos, cuando estuve en la escuela, hice algunos comentarios a los maestros. Y los comentarios eran cómo ellos, hermanos, lograron permanecer. Dice, porque se agregaban, ¿qué? Pero si usted lee un texto, dice que se entregaban ¿a quién? Al Señor. Eso quiere decir que cuando usted se entrega al Señor, van a venir pruebas y luchas y nadie lo va a apartar de él. Porque ahora usted le puede dar un discipulado a uno, a otro y otro discipulado, hombre, hermano. Y viene una cosita, ya no va a la iglesia, ¿por qué? Porque me ofendieron. Está bien discipulado, lo que no está bien convertido. A su nombre. Pero porque dice ellos, servían al Señor y se entregaron al Señor y de corazón creían. Claro, que había una gran persecución. Oye, hermano, que le estén persiguiendo a uno como ahora, ¿ve? No es lo mismo. Yo se los comenté un día en la vigilia, ¿va? Pasaron varias peticiones y una de ellas de lo que está pasando ahora. Y entonces varios pidieron peticiones por algunas familias. Y uno como ministro ora, ¿verdad? Pero fíjese, llegando a la casa, me quedé pensativo y Dios me habló, puedo decir, a través de mi esposa y a través del discernimiento de espíritu. Yo sé que la mayoría de aquí es nacida aquí, amén o no amén. Es American City. ¿Cuál es el problema? ¿Verdad? Ve ahí los familiares que andan por ahí, hasta le habla good morning, y le preguntan, where are you from? I am from USA. Y hasta saca el pecho, ¿verdad? ¿Y yo? ¿Y a qué le dice? Yo también.
Y no, y usted anda bien confiado. Sí, porque usted sabe, obvio, ¿no? Pero los que todavía no estamos en esa línea, ¿verdad? Usted ora por los que estamos en esa línea, hermano. O usted dice, no, ya que vea, yo ya. Eso sería una ingratitud, no sentir el peso de los demás. Por eso yo hablo con un hermano y digo, yo por eso no sé, yo soy muy radical. Y así voy a hacer hasta que yo me vaya, fíjese. Hasta que entre el que Dios va a llamar después, pues ya quizás cambien este radicalismo que yo tengo, ¿verdad? Por eso he dicho que a mis hijos, yo le digo a ellos, a mí no me anden hablando inglés. En la casa puro español. Y quizás estas predicaciones salen a la radio y quizás a algunos no les gusta, ¿verdad? Pero ¿qué le voy a hacer yo? Esa es mi postura, ¿verdad? O sea, como hijos, y hoy que se ven todo eso, yo sé que usted no sabe de lo que estoy hablando porque ni teléfono tienen algunos, ¿verdad, Rafa? Entonces, como hijos de padres inmigrantes, hoy creyéndose más que el inmigrante, sin saber que también sus padres pasaron en una cámara, pero no cámara de televisión, cámara la que está ya sabe, ¿verdad? Entonces, ¿por qué vemos todo eso? Porque por eso a la persecución, pero ellos los estaban persiguiendo, ¿por qué? Por predicar la palabra. Pero mire, hermano, por predicar la palabra, el diablo piensa que levantó la persecución, mataron a Esteban y otros más, porque la Biblia lo dice que hubo más. El diablo pensó, les voy a meter miedo, les voy a meter temor. Y sabe que el miedo o el espíritu de temor es un espíritu del diablo, no viene de Dios. Usted no debe de tener miedo. El ángel de Jehová acampa alrededor de sus hijos. Déselo fuerte, déselo fuerte. O sea, no debe de tener miedo. Debe tener precaución, ¿verdad? O sea, hoy es para que la iglesia estuvieran llena, hermano. Porque aunque no crea, es una opresión. Es una opresión. Pues le digo, usted dirá, no, yo no siento, no, pues no, si tiene su green card, ¿qué opresión va a sentir? Que tiene sueño usted. Pero hablando de aquel padre que sale de su casa y no sabe si va a regresar. Ay, que negativo. Eso no es negativismo. Es negativismo. Estamos hablando lo que dice que es una persecución de los hermanos que ellos predicaban. Pero usted confía en Dios, ¿verdad? Ya. Entonces, ahí hasta eran bien miré el reloj, 3:30. 6 tenía que estar despierto. Yo sé que usted se levanta más temprano, quizás discúlpeme, ¿verdad? Y me entró temor, fíjese. Temor a sentir la carga del pueblo, porque Dios a través de él me habló y me dice, tú oras por ellos, y mucho así es, pero no sienten lo que ellos sienten. Y es cierto. Cuando usted se le acerca a alguien, hermano, y le dice, hermana, ore por mí que me está llevando el diabletes. Usted ora por así, Señor, no, Padre. No, ¿verdad? Sí, Señor, Padre. Creo que el pastor me pidió oración, Padre. Sí, vinis. ¿Por qué? Porque no hay esa, no dudo que no haya, pero entonces debemos de aprender ¿qué? A sentir la carga de los demás. Por eso, ¿quién no puede hacer eso? El Espíritu de Dios que está en nosotros. Él nos puede hacer sentir el dolor, la carga de los demás. Entonces, en esa área, el Espíritu Santo hoy nos está consolando, como consoló a la iglesia que estaba siendo perseguida. Y se levanta la persecución y el diablo pensó que iba a desaparecer la iglesia primitiva. La iglesia ¿qué? Creció más. Como ahora, pues muchos, el diablo quizás, mira, le voy a meter miedo un ejemplo, a los latinos, quienes sean, pero se ha equivocado. Hoy estamos confiando más en el Todopoderoso y a los que amamos a Dios, las cosas nos ayudan a bien. Déselo fuerte al que vive. O sea, si algo a mí me incomoda,
es algo que nuestros propios gente latina vea mal a nuestra raza. Eso sí a mí me incomoda, a mí. Le decía a mi esposa, fui a hacer el cambio de aceite con mi hija y llegó en el lugar, en la oficina, estaba un hindú. Y bueno, dije, bueno, todos nosotros dos, pues ¿a quién se come primero? Pues yo. Y él empezó a hablar inglés porque hay un 1%, lo básico. Porque tuve que aventarlo, ¿verdad? Y empecé, hey, ¿cómo te llamas? Me dijo él tal, ¿y tú? Mi nombre, ¿dónde eres? ¿Cuánto tiempo tienes aquí? Le dije, no, aquí yo trabajo acá. Y llegan una señora con su hijo. Ya cuando ellos entraron, ya no estaba ellos hablando. Nosotros hablando. Y el muchacho era un hombre que trabajaba, un joven que trabajaba de cibernética. Y él me explicó, y él dijo, mire, yo trabajo acá. Y empezamos a dialogar en lo poquito. Yo con mi yes y él con su inglés 100%. Pero cuando entra esta familia, yo estaba así. Y empezaron a hablar unas palabras en inglés, como quiere decir que yo no entendía el inglés, ¿verdad? Dijeron algo así, como yo andaba con unas chanclas, de esas raras cuando vengo a trabajar, las que me logran ver, ¿verdad? Muy poco. Y un pantalón pues muy grueso porque andaba, y una camisita de esas que, no, tampoco así, ¿verdad? Y entonces, hablaron algo, y ya después el muchacho me miró así, porque él sabía inglés, ¿no? Pero el problema es que cuando él me habla, yo le contesto, y ellos se quedaron así como, ¿nos entendió? Ya agarré y ya casi, yo me quería enojar, fíjate. Dije, a ver, mejor me salí. Terrible, ¿no? No sé por qué me estoy metiendo aquí, ¿será que alguien se crea? No, los que me están aquí, no, aquí yo los conozco, son bien como la paloma de Cantares. Pero por ahí alguien va a estar escuchando. Vamos a concluir porque ya se me está calentando el paladar. Entonces, eso es una persecución, ¿sabe, verdad? Entonces, ahora en este tiempo, la iglesia debe estar más unida que nunca a su nombre. Amén. Mi hermano de Honduras es mi hermano. Mi hermano de Guatemala es mi hermano. Y si algo puedo ayudar, cuenta conmigo, mi hermano. A su nombre. Porque la iglesia primitiva estaba unida. Y unida no quiere decir que se pasaban abrazando. No, estaban en el mismo propósito. En el mismo propósito. Hoy la iglesia de este tiempo estamos en el mismo propósito, creyendo que pronto volará la iglesia. Cristo levantará su iglesia, pero llena del poder de Dios. Bueno, el tiempo se me fue porque sáltese hasta el versículo 26. Mira lo que dice ahí. Dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, un año, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó ¿qué? Por primera vez. ¿En dónde? Por primera vez. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Bueno, claro que ahora en esta modalidad cualquiera se llama cristiano, hermano. Cualquiera. Yo soy cristiano y dice amén. No, pero sí sabe qué quiere decir cristiano, ¿verdad? Cristiano significa que pertenece a Cristo. La pregunta, ¿usted pertenece a Cristo? Bueno, gloria a Dios. O sea, no solo de nombre, ya soy cristiano, no. Lea Hechos 26, 28, hermano, por favor. ¿Qué dice? Ahí se le llama. Hechos 26, 28. Dice, y se le llamó cristianos. Hechos 26, 28, mira, dice. Entonces Agripa, mire, la característica de un cristiano. ¿Cómo es un cristiano? Ahí dice. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a hacer ¿qué? ¿Por qué Agripa? Por poco Pedro se lo gana, Pablo, perdón, ¿por qué? Por su testimonio, como él ¿qué? Hablaba. Entonces el cristiano se conoce hasta cómo habla, hermano. ¿Verdad o no? Hermanos, hemos venido de la calle, yo he venido de la calle, y de la calle hablábamos muchas palabras muy malas. Pero ¿quién fue haciendo la obra?
Jesucristo, amén o no amén. ¿Sí? Te quitan las malas palabras con la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad? No, cuántos de nosotros éramos muy mal hablados, hermano. El niño lloraba, ¡pum!, le recordamos a la abuela. Pero ahora no, ¿verdad? Ahora llora, bendito sea el Señor. Llora, amén, hasta se pone a llorar usted. Bendito Señor por la garganta que le diste, porque con la garganta que tiene, así va a ser predicadora, ¿o no? O dice, qué chamaco, pareces el diablo. No, 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 no. No. Dice que por poco, dice Agripa, Pablo me gana para Cristo, por su forma de hablar, por predicar. Bueno, vámonos, pasamos. Primera de Pedro 4:16, mi hermanito, por favor. Sí, ahí, ¿verdad? ¿Qué dice? Primera de Pedro 4:16, si no me equivoco. Dice, pero si alguno padece, ahí está. ¿Cómo qué? Ahí está. Como cristiano, dice ahí qué. No se avergüence, antes que, hermano, glorifique a Dios en esta parte. ¿Cuánto glorifican a Dios? Mire, si usted está pasando persecución en el trabajo, no se ponga a llorar, dele gloria a Dios. Un cristiano es un seguidor, va siguiendo los pasos de su maestro, va siguiendo las pisadas de su maestro. A Jesús lo criticaron, a Jesús lo señalaron, a Jesús lo escupieron, a Jesús, hermano, le dijeron, tú expulsas de los demonios por Belcebú. Pero ahí está. ¿Cuántos cristianos hay aquí? ¿Y cuántos son felices cuando los critican? Ya dice usted, ya me voy por otra iglesia, hermano. Ya le estoy pidiendo al Espíritu Santo que te va a revelar nada, ¿verdad? Hoy ¿cuáles son los padecimientos? Pues los padecimientos son un ejemplo, bueno, un ejemplo básico, hermano. Los padecimientos básicos, un ejemplo, sí. Un ejemplo, ¿verdad? Si están vendiendo una coca y usted no alcanzó, ya se enojó. Estoy padeciendo, me discriminan. Cálmese. Padecimiento es de que usted salga a la calle y empiece a regalar tratados y lo saquen a patadas y salga corriendo. Gracias, Señor, porque a ti también te corretearon. Sí, fíjese. No padecimientos ahora como, bueno, pues le digo, tiene que ser cristiano, ¿verdad? A Pablo lo jalaron, lo arrastraron. Qué lindo Pablo, es un gran ejemplo, hermano. Pero se levantaba y que seguía, alabando al que vive. Entonces, oye, hermano, si usted le han dado su arrastrada, bueno, aquí nadie arrastra, ¿verdad? Levántese, échale ganas. Amén. Termino el último punto, Hechos ahí mismo, 11:27. Mire, y esto está muy interesante. Mire lo que dice, hablando todo del Espíritu Santo. Ya llegó ahí, ¿verdad? 11:27. En aquellos días, unos ¿qué? Profetas descendieron de Jerusalén, vinieron de la iglesia central a la iglesia formada Antioquía. Y mire lo que dice. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por quién. Ahí está. Dios usa sus vasos para hablar a la iglesia, ¿verdad? Y luego dice, bueno, hasta me perdí. ¿Dónde estamos? Ok, 28 dice. Agabo daba a entender por el Espíritu, tomado por el Espíritu, que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Ojo, versículo 29. Entonces los discípulos, cada uno, conforme a qué, hermano, a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Miren, una iglesia, llega un profeta de la iglesia central a la iglesia de Antioquía.
toma el lugar y dice, así dice el Espíritu Santo, que vienen tiempos de hambre. Y esa se llevó a cabo. Entonces, la iglesia escuchó la voz ¿de quién? Del Espíritu de Dios, que está usando a un profeta. Y entonces la iglesia se empezó a arreglarse, hermano. Y dijo, viene porque, hermano, antes la voz de Dios, como ahora, era un profeta. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que Dios sigue hablando a través de la profecía? ¿Cuántos creen que Dios sigue hablando a través de la profecía? Lo que yo no creo en profecía, hermano, sinceramente, sí lo descarto yo, que no, pues le digo a mí, pues, ¿qué me pasó, hermano? Ya estábamos aquí, fíjate, no sé si aquí. No me acuerdo, yo apenas estaba recién casadito yo. Y el hermano, no me acuerdo, pero ¿dónde fue? Y el hermano me dice, así dice el Señor, que la sierva viene en camino. Ya la sierva estaba sentada. No la agarraron, ¿verdad? Y yo, no. ¿Verdad? Que usted, si es una muchachita de aquí de la iglesia, y alguien le diga, Dios me pone en el corazón que aquel va a ser tu esposo, tenga cuidado. Tenga mucho cuidado. Porque se puede amarrar solamente por lo que le dijeron y no puede ser de Dios. Y después van a venir los pleitos, las patadas y lo echa la culpa. Es que el profeta me dijo, no. ¿Quién vive, hermano? ¿Verdad? Ahí sí donde yo dudaría un poco. O que usted le dijeran, dice el Señor, que el príncipe ya viene en camino, usted está casada, usted reprenda. Porque están diciendo divorcio. Y usted se va a creer cuál será el príncipe, dónde llegue. Y el príncipe ya lo tiene en la casa ya, y bien sentado. ¿Verdad? Entonces hay cosas que no cuadran. Pero aquí no era un príncipe, aquí era una hambre. Era un hambre. Y ese hambre, hermano, se llevó a cabo. Pero aquí el Señor nos enseña que la iglesia escuchó la voz del Espíritu. ¿Y qué hizo la iglesia? Dio conforme a lo que tenían. Y qué lindo, hermano. Es como nosotros, ¿verdad? Cuando alguien, hermano, falleció, un ejemplo, un hermano, nadie se le exige nada, ¿verdad, hermano? Simplemente, hermano, dé lo que usted tenga. Si son 25 centavos, de esos 25, es lo que tiene, ¿sí o no? Pero nada se le va a obligar. De 1,000, de 2,000, si lo tiene, de esta más. De 3,000. El problema es que los tenga y no quiera dar. ¿Verdad? Cuando ve la necesidad y diga, hermano, hay una necesidad para el hermano tal. Usted teniendo, dice, bueno, Señor, no tengo. Y dice, bueno, tú estás declarando no tienes y no vas a tener. Pero aquí en Estados Unidos la mayoría tiene su fichita debajo de la almohada, ¿verdad? En el banco, la herencia que le dejó la abuela, el abuelo. Y dice, no, hay que no gastarlo porque uno nunca sabe. Y te malpasas y ese dinero lo tienes embalsamado. Ya te duelen los riñones por no tomar agua, porque andas tomando agua de la llave. Bueno, todos tomamos agua de la llave, ¿no? Ese es el problema. Dice, no, mira, vamos a comprarnos un helado. No, amor, recuerda que tenemos una promesa allá en el país. ¿Cuál es la promesa? Guardar dinero. Está bien, ahorre, sea precavisto, ¿verdad? Pero cuando hay una necesidad, usted no debe cerrar la mano a la necesidad. Amén, eso entiéndalo. Eso entiéndalo. Entonces, la iglesia se anunció en la profecía. Viene una necesidad. ¿Qué hizo la iglesia? El líder, que estaba al frente, porque siempre ha habido líderes, dijo, ¿sabe qué? Vamos a recoger dinero, no sé, ¿verdad? O víveres, como le llamen. A ver, traiga uno un plátano, traiga una cebolla, un ejemplo, ¿verdad? No sé si comían cebolla los judíos, pero traiga lo que pueda. Y dice que hasta dieron conforme a lo que tenían. Hermano, mire, cuando usted da, basado en lo que tiene, Dios se lo va a bendecir más. Porque esta iglesia fue bendecida. Y llegó allá y no la mandaron con cualquiera. Lo mandaron con Bernabé y ¿quién más? Y Saulo. Allá van los líderes. Llegaron porque había necesidad. Aprendamos de la iglesia, hermano. Hablamos del Espíritu Santo,
pero poco hablamos de que debemos de ser serviciales también uno al otro. Entonces, cuando hay una necesidad, no cierra, hermano, la mano. Un ejemplo que diga, hermano, hay una necesidad. Digo, otra vez el pastor, ¿por qué no lo da él? Bueno, es porque Dios quiere bendecirte. ¿Sabe eso? Póngase de pie. Dios quiere bendecirte. Pero no cerremos el oído al Espíritu Santo. Por la otra manera, la otra línea es no cerremos de ayudar al que tiene necesidad. Y yo sé que entre nosotros hay necesitados, ¿verdad? Al cual la iglesia se le tiene que ayudar. Padre, en esta noche, en este largo viaje del mensaje o corto, no sé, Señor,